En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenta un autor espiritual: el Evangelio de hoy nos presenta una parábola sobre una situación que a primera vista podría parecernos injusta. Un propietario sale a contratar trabajadores para su viña. Algunos comienzan a trabajar desde muy temprano, otros llegan a media mañana, otros al mediodía, otros por la tarde y algunos apenas una hora antes de terminar la jornada. Cuando llega el momento de pagarles, todos reciben lo mismo: un denario. Entonces los que habían trabajado desde la primera hora comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Humanamente podemos comprender su reacción. Nosotros probablemente hubiéramos pensado lo mismo. Pero Jesús no está dando aquí una lección sobre salarios laborales. Está hablándonos de Dios, de su gracia, de su misericordia y de nuestra manera de mirar a los demás. Hay un detalle precioso en esta parábola. El propietario sale una y otra vez a contratar trabajadores para su viña. Sale al amanecer, sale a media mañana, sale al mediodía, sale por la tarde y todavía vuelve a salir cuando queda apenas una hora de trabajo. Así es Dios. Dios sale continuamente a buscarnos. Dios nunca se cansa de salir a buscarnos. Hay personas que conocen al Señor desde niños, han recibido la fe de sus padres, han vivido muchos años cerca de la iglesia y han procurado ser fieles. Otros descubren a Dios en la juventud. Otros lo encuentran después de muchos años alejados. Y algunos quizá vuelven a Él cuando ya están en el atardecer de su vida. Para Dios nunca es demasiado tarde. Mientras vivimos en este mundo, Dios continúa saliendo a nuestro encuentro y diciéndonos: ve también tú a mi viña. Qué hermoso es pensar que Dios no se cansa de buscarnos. Aunque nosotros nos alejemos, Él vuelve a buscarnos. Aunque hayamos desperdiciado muchas oportunidades, Él nos ofrece siempre otra oportunidad. Aunque hayamos cometido muchos pecados, su misericordia sigue llamando a nuestra puerta. El problema de los trabajadores de la primera hora comenzó
cuando miraron lo que habían recibido los otros. Mientras trabajaban estaban contentos con el salario acordado, pero cuando comenzaron a comparar, nació la amargura. Esto también puede sucedernos en nuestra vida espiritual. Al compararnos con los demás podemos pensar, yo he procurado ser fiel toda mi vida y aquella persona se convirtió hace poco. Yo he servido tantos años y a aquella persona parece que todo le resulta más fácil. Yo he rezado tanto y a otros Dios parece concederles rápidamente lo que piden. No debemos comparar nuestra vida con la de los demás. Las comparaciones nos roban la paz. Y al compararnos con los demás, olvidamos algo fundamental. Todo lo bueno que somos y tenemos es regalo de Dios. Todo lo que recibimos de Dios es gracia. Nuestra fe es gracia. Nuestra vocación es gracia. Nuestros talentos son gracia. Poder rezar es gracia. Poder acercarnos a los sacramentos es gracia. Poder servir al Señor es gracia. Incluso haber trabajado desde la primera hora en su viña es también una gracia inmensa. No deberíamos pensar, he tenido que servir al Señor toda mi vida. Deberíamos pensar, qué felicidad haber podido estar con el Señor toda mi vida. Entonces el propietario le dijo a uno, ¿vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Esta es quizá la frase central del Evangelio. El corazón de Dios es mucho más grande que el nuestro. El corazón de Dios es infinitamente más grande que el nuestro. Nosotros ponemos límites, Dios abre puertas. Nosotros llevamos cuentas, Dios derrama misericordia. Nosotros recordamos el pasado de las personas. Dios mira lo que pueden llegar a ser. Por eso debemos alegrarnos cuando alguien vuelve a Dios. Si una persona que estuvo muchos años alejada vuelve a confesarse, alegrémonos. Si alguien que llevó una vida desordenada encuentra finalmente al Señor, alegrémonos. Si una persona que había abandonado la iglesia vuelve a participar en la Santa Misa, alegrémonos. Si alguien se convierte en el último momento de su vida, alegrémonos. Porque el cielo no pierde nada cuando Dios tiene misericordia de alguien. Al contrario, el cielo se llena de alegría. El buen ladrón llegó prácticamente en la última hora. Toda su vida parecía perdida, pero desde la cruz miró a Jesús y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de grande es la misericordia de Dios. Nunca olvidemos que delante de la santidad y del amor infinitos de Dios, todos somos pobres necesitados de su misericordia. Finalmente, pensemos en algo muy hermoso. Trabajar en la viña del Señor ya es una recompensa. Los trabajadores de la primera hora habían pasado todo el día en la viña del Señor. ¿No era eso ya un privilegio? Aplicado a nuestra vida. Haber conocido a Jesús desde hace muchos años no es una carga, es un regalo. Poder recibirlo en la Santísima Eucaristía durante tantos años es un regalo. Poder conocer su palabra es un regalo. Poder rezar, servir, amar y caminar junto a Él es un regalo. No pensemos nunca que quienes llegan tarde se ahorraron años de fidelidad. Más bien pensemos, qué pena que no conocieron antes la alegría que yo he tenido de caminar con Jesús. Y cuando veamos llegar a alguien a la viña del Señor, aunque llegue a última hora, recibámoslo con alegría, porque al final todos vivimos de la misma misericordia. Pidamos hoy al Señor un corazón semejante al suyo, un corazón sin envidia, sin comparaciones, sin resentimientos, un corazón capaz de alegrarse por el bien de los demás. Y pidámosle especialmente no cansarnos nunca de trabajar en su viña. Quizá llevemos muchos años, quizá sintamos el peso del día y del calor, quizá algunas veces estemos cansados, pero vale la pena perseverar, porque al final de la jornada nos espera el Señor. Y entonces comprenderemos que la verdadera recompensa no era solamente el denario, la verdadera recompensa era haber estado con el Señor. Y la recompensa definitiva será estar con Él para siempre. Que María Santísima,
que desde el comienzo de su vida respondió generosamente al llamado de Dios y permaneció fiel hasta el final, nos enseña a trabajar con alegría en la viña del Señor, sin compararnos con nadie y alegrándonos cada vez que alguien encuentre o vuelva a encontrar el camino hacia Jesús. Que nuestra Madre bendita, Madre de misericordia, nos ayude a ser fieles hasta el final y a alegrarnos siempre de la infinita bondad de Dios.